Soy la venganza, soy la noche. Yo soy Batman. Muy buenas a todos y todas y bienvenidos a un nuevo vídeo. En este caso pues estamos aquí en otro vídeo más. Esta semana en principio podría haber tocado el vídeo de noticias de octubre porque ya se ha acabado el mes, pero bueno, como se acabó justo el viernes, pues no he tenido mucho tiempo para andar editando y tal. Entonces lo dejamos para la semana que viene y esta semana vamos con la continuación, que prefiero también subirla ahora, del vídeo que dejamos la semana pasada en el que analizábamos los primeros 75 años de historia de Batman y analizábamos pues desde 1939 hasta 1980. Y nada, pues en este vídeo vamos a continuar con esa parte. Y nada, pues espero que lo disfrutéis, así que venga, vamos allá. Bueno, pues siguiendo con este librito, nos quedamos aquí en 1980. Y bueno, pues tenemos aquí la portada de The Dark Knight Returns, que la vamos a ver luego. Anda, mira, la leyenda renace como la película, ¿no? Ahí tenemos la década de los 80, una década nueva para Batman, una nueva etapa. Aquí tenemos a Choque de Titanes, ¿eh? Ahí tenemos a los Titanes, más de World's Finest, Detective Comics. Aquí también tenemos por aquí a Wonder Woman, más de Detective Comics, también Superman y Green Lantern con Batman. Luego aquí más de los Titanes. Bueno, pues ya veis, la quinta esencia del quinto centenario, más de Detective Comics. Aquí se explora un poco el pasado del Pingüino, gran personaje de los cómics de Batman. Anda, mira, aquí aparece el Electrocutor, que es uno de los villanos de Batman Arkham Origins, ¿eh? Y pues bueno, tenemos por aquí un montón de historietas, 1982... Tampoco me voy a detener demasiado por aquí, ya me detendré en otra parte, en otras partes donde haya más chicha, ¿eh? Tenemos aquí un montón de historias de principios de año, también aquí historias con vampiros, aquí más de Wonder Woman, la caída de Rupert Thorne, otro super mafioso de Batman, de las historias de Batman. Y aquí tenemos, mira, con el cocodrilo asesino. Ahí estaba Waylon Jones a tope, ¿no? The Bat and the Cat, un eslogan muy repetido también en los cómics. Otro de Batman y Catwoman, un aniversario. Aquí, chico llamado Jason. Vale, pero esta es la primera versión de Jason Todd, o sea, la que era muy parecida a la historia de Dick Grayson. Luego ya después de la crisis en Tierras Infinitas, que la veremos aquí, ya fue cuando cambió toda la historia de Jason Todd y se escribió pues todo lo que conocemos hoy en día, ¿no? Y nada, pues lo tenemos aquí. Anual Los Titans. The Joker is Wild, o sea, este también es un episodio de la serie animada, ¿no? El Joker salvaje también se llama un episodio de la serie animada. De hecho, en esa serie animada de los 90 sacaron un montón de episodios inspirados en historias de los cómics, más de World's Finest, ahí Superman y Batman a tope, más de Detective Comics, Batman y los Outsiders, este grupito que se creó Batman también en los cómics. ¿Y qué más tenemos? Más de los Titans. Bueno, aquí tenemos la maduración, bueno, la madurez de Dick Grayson y su transformación en Nightwing. Ahí está. Superman y Batman también. Batman y los Outsiders, más de los Titanes. Aquí tenemos también... ¿Qué más? Aquí Furia Ciega, Patriotismos, con los Outsiders, ahí a tope. Y aquí la crisis en Tierras Infinitas que yo comentaba. Ahí tenemos la mítica escena donde Batman ve morir a Flash, ¿eh? Y creo que fue a partir de aquí, si no me equivoco, que Barry Allen estuvo durante muchos años desaparecido en los cómics.
Más de Superman tenemos aquí. Mira, aquí tenemos también Máscara Negra. Entiendo yo que es uno de los números importantes. Quizá su primera aparición. No estoy seguro. En fin. Este cómic está muy bien, en el que Batman colabora con Superman aquí. Y bueno, pues Mongul lo que hace es meter a Superman como en una especie de mundo de fantasía donde sería el mundo ideal de Superman, ¿no? Y Mongul, pues bueno, tiene a Superman ahí como hipnotizado y Batman, Robin y Wonder Woman pues están intentando salvar a Superman. Y aquí tenemos más de los Outsiders y Batman. 50 aniversario de DC, más de los Outsiders. Mirad, aquí sale Wonder Woman, Robin, Batman y Mongul, que era el que tenía ahí a Superman hipnotizado, ¿no? Y tenían que romper esas plantitas. Vale, pues aquí tenemos una escena de Batman año 1, que es de 1987, este cómic. Y en 1986 tuvimos El regreso del Caballero Oscuro, uno de los cómics más icónicos de este personaje, escrito por Frank Miller y dibujado por él, si no me equivoco también. Una historia que os recomiendo leer y bueno, también tiene 2 películas animadas, El regreso del Caballero Oscuro parte 1 y parte 2, y os recomiendo que las veáis si están si las encontráis en algún sitio, claro, porque por lo menos en HBO Max en España no están, entonces no lo sé, en fin. Más de World's Finest, ahí continuaba la crisis en Tierras Infinitas, Los Titanes, más de Batman, la Liga de la Justicia de América. ¿Y esto de Hex qué es? ¿De Jonah Hex quizá? No sé, puede ser. Tampoco me voy a parar mucho. Ahí tenemos más de los Outsiders. ¿Qué más? La Gran Evasión. Aquí Batman contra un montón de villanos. Tenemos al Espantapájaro, a Catman, creo que está ahí en la esquinita. Creo que es este, ¿no? Catman. Luego tenemos, no sé si es Deadshot. Y está Poison Ivy. Bueno, la Gran Evasión, básicamente. Y más historias por aquí tenemos. Hay DC Legends. Ahí aparece Darkseid. Ah, mira, de la Cosa del Pantano también. Cosa del Pantano contra Gotham. Aquí este es el número 1 de... No, número 1 no, sino el número 3, donde Batman y Superman se juntaban por primera vez en esta nueva continuidad que vino después de Crisis en Tierras Infinitas, y se enfrentaban los dos a la Urraca, que es un villano de Batman. Así que bueno, ahí lo tenemos. Vale, y aquí Batman año 1, 1987, comicazo también, que exploraba el reinicio de Batman, Era un reinicio básicamente y es la historia que se tomó canónica como origen en aquella época, como origen de Batman. Y luego, pues bueno, ahí tenemos también más de la Justice League, tenemos ahí a Guy Gardner, tenemos al Doctor Destino, era este, Shazam, Blue Beetle, tenemos ahí a Mr. Milagro, tenemos también al Detective Marciano y luego otros personajes que no conozco tanto. Bueno, aquí está Batman, lógicamente. Y bueno, pues aquí los tenemos a todos reunidos, a Batman enfrentándose a Guy Gardner, que es un personaje que le ha sacado de sus casillas a Batman un montón de veces. Y luego aquí tenemos un cómic de The Question, otro personaje importante en las historias de Batman, el primer detective, más de los Outsiders, el Escuadrón Suicida, más de los Outsiders, las nuevas aventuras de Batman. Ah, vale, este es la nueva historia de Jason Todd. Aquí empezaba, ¿no? Que le pillaba robándole las ruedas del Batmóvil y luego pues al final lo acababa adoptando y todo eso, ¿no? Vale. ¿Qué más tenemos aquí? Hijos e hijas, Batman Son of the Demon. Vale, aquí se nos presentó la historia de Damian Wayne, puede ser, porque si es el hijo del demonio, ¿no? Vale, bueno, no, claro, es el hijo del demonio. Claro, Son of the Demon, que
Sí, claro, el hijo del demonio, pues sí, tiene que ser Damian Wayne, ¿no? Supongo. No, claro, es que es el hijo de Batman. Bueno, no sé, en fin. No me voy a entretener mucho en esta parte. Luego Batman Año 2, un cómic bastante chulo también, donde se enfrenta al Segador. Eh, Derecho a permanecer callado, también otro de Batgirl, más de los Outsiders, Action Comics, ahí Batman y Superman juntos, Amor de plástico, vale. 1988, pues bueno, aquí tenemos al ventrílocuo, otro personaje bastante interesante de los cómics, ¿eh? Más de Batgirl, más de los Outsiders, más Batman, Las 10 noches de la bestia, que es un arco de varios números que estuvo bastante entretenido también. Y atrapar a una rata, entiendo que esto es de Ratcatcher, supongo que aparece, ¿no? Por la pista que está dando aquí el título, tampoco me voy a detener a leerlo todo. La broma asesina, otro gran cómic de Batman de esta época también, que exploraba el origen del Joker. Hay una película animada que está bastante bien, aunque sí que es verdad que te mete como media hora de relleno explicando un poco quién es Batgirl y tal, y alguna misión que tienen Batman y Batgirl. Pero bueno, es un poco de relleno porque el cómic por sí solo pues no da para una película, porque es bastante corto. Batman y el culto. Luego Checkmate, este grupito que aparece al final de Peacemaker temporada 2. Aquí contribución corrosiva, tratamiento anual, Catwoman en acción, Jason el irascible. Bueno, sí, el comportamiento que tenía Jason, la actitud que tenía, pues bueno, no era la más adecuada muchas veces, por eso se lo acabaron cargando. Ahí está Deadshot también. Aquí está la muerte, una muerte en la familia, una icónica historia de Batman y Jason Todd, donde Jason Todd muere a manos del Joker porque cae en una trampa. Tenemos aquí más del Escuadrón Suicida, Catwoman la Salvaje, más de la Liga de la Justicia, un nuevo blockbuster, cazando nuevamente, ahí con Huntress, Justicia Ciega, tenemos ahí. Ahí está, vale. Y luego bajamos Flame Bird, ahí con los Teen Titans, las muchas muertes de Batman, Batman año 3. Aquí empezaba el arco post muerte de Jason Todd, ¿eh? Y nada, luego orígenes de supervillanos, mucho barro, supongo que es alguno de Clayface, Batman contra Manhunter, ¿eh? El Capitán Átomo también con Batman. Y esta es otra historia que está bastante entretenida, pero como historia como tal tampoco es que sea... No sé, a mí como historia no me pareció tan impactante como otras, pero lo que sí que me gustó fue el estilo de dibujo, que cada página parece casi un cuadro, ¿eh? Ya lo podéis ver en estas imágenes. Y nada, pues es una historia donde Batman entra en el asilo Arkham y bueno, pues tiene que enfrentarse psicológicamente pues a todos los villanos y bueno, sobre todo al Joker, que le pone a prueba en esta historieta. Vale, Batman Legends of the Dark Knight, ahí empieza una nueva serie, ¿no? Que se titula así, Legends of the Dark Knight. Un lugar solitario para morir, aquí la aparición del tercer Robin, que era Tim Drake. ¿Y qué más? Aquí tenemos Anarquía en Gotham City, otro personaje importante de los cómics, más de The Question. Gotham a luz de gas, también otro cómic icónico de estos chulos, otra historia independiente que pone a Batman en la era victoriana intentando enfrentarse a Jack el Destripador. Y bueno, también de este cómic hay una película animada que está bastante entretenida. Así que nada, vamos a seguir. Vale, pasamos a 1990. Aquí tenemos, bueno, más historias. Vamos a ver. Vale, susurros y leyendas. Ahí tenemos. Vale.
¿Y qué más? De KGB a NBD, vale. La KG Bestia, ¿no? Entiendo que tiene alguna aparición por aquí. Más de los Titans, más de Superman. Aquí Batman y el Pingüino. Otro de Detective Comics, de la masacre de Obeah. Presa, otro cómic donde aparece aquí Hugo Strange, como veis. Un Robin para los 90, ahí está Tim Drake. Ciudad Oscura, Caballero Oscuro, World's Finest, otro cómic de World's Finest. Los dos lados de dos caras. Más El demonio interior, Batman digital, Batman en 3D. Este es un cómic que sacaron con unas gafas en 3 dimensiones. En el 91, pues bueno, Robin deja el nido. Aquí tenemos nuevas caras familiares, Destructor de almas. Mirad aquí qué chula la imagen de Tim Drake, ahí. Y luego Veneno, ahí está. Entiendo que es algo de Bane, supongo, no lo sé. Porque en esta época ya creo que empezó a aparecer Bane. Círculo de violencia, bueno, aquí aparece otra vez el segador. Ahí lo tenemos. Regreso del Bat Sabueso, el Bat Perro, estaba ahí. Ahí está Deathstroke también. Otro de Robin. La raíz idiota. Aparecen los otros mundos. Ajá. Este de la cazadora también, otro personaje icónico de las historias de Batman. Aquí tenemos otra aparición de Mr. Sass también, otro villano icónico de los de Batman. Otro de Deathstroke. Vale. Aquí aparece René Montoya también. Tenemos ahí a Montoya, otro personaje icónico de los cómics, esta policía. Más Noches Oscuras, Ciudad Eléctrica. Ahí, alerta de spoiler. Bueno. Cavalier también, el nuevo aspecto de Nightwing. Sanadores y arpías. Bueno, aquí tenemos a spoiler, por cierto. Por eso estaba aquí lo de alerta de spoiler. Aquí también teníamos algunos cómics de la serie animada de Batman, Y luego más, Votos, la leyenda de Dark Might, ¿no? Y Batmight oscuro, supongo. Heavy Metal, aunque bueno, luego tuvimos Noches Oscuras Metal muchos años más adelante, pero bueno, aquí pues hay un poquito de Heavy Metal en Batman también. Aquí la espada de Azrael, otra historia cortita donde nos presentaban a Azrael junto con Batman. Luego también Batman y Drácula tuvieron su cómic, aunque tuvieron también una película animada enfocada, bueno, en la época de la serie de Batman, de dibujos animados. El nacimiento del demonio, luego Inadaptados, Las Bellas y la Bestia, Eclipse Total, Galería de Estrellas, Terrores Nocturnos. Y aquí empieza mi saga favorita, que es la de Nightfall, la caída del Caballero Oscuro, con La venganza de Bane, donde te presentaban pues el origen de Bane. Luego tenemos aquí nuevo showcase, más de Superman, con Batman, ahí el comienzo del fin, la fuga, esta es una fuga que hubo en Arkham, en la saga esta de Bane. Gotham City enloquece, lógicamente porque están todos los locos sueltos, también aparece Catwoman por ahí. Y pues bueno, tenemos La caída del murciélago, este cómic también icónico, donde Bane le rompe la espalda a Batman, que algo parecido vimos en la película del Caballero Oscuro, La leyenda renace, pero bueno, salvando mucho las distancias y sin ser tan épica como en los cómics. Y aquí está lo de la caída del murciélago, bueno, cuando Jean Paul Valley tomó el manto de Batman y se convirtió en este Batman tan extraño, ¿no? Con este traje tan curioso. Y bueno, pues aquí tenemos diferentes historietas donde ya las protagonizaba Jean Paul Valley como Batman hasta que Bruce Wayne se recuperara de la lesión de la columna vertebral.
Y Robin deja el nido. Ahí está, bueno, el corto Halloween. Aquí tenemos Leyendas del Caballero Oscuro, pues bueno, un especial de Halloween, básicamente. Antes de el largo Halloween, lógicamente. Una historia icónica también de los cómics, Mad Love, Amor Loco, donde presentaban el origen de Harley Quinn, que era un personaje que ya había aparecido en la serie animada. Y luego este episodio lo hicieron también en la propia serie animada, ¿no? Lo hicieron animado. Aquí tenemos más del Joker, criaturas de barro, más de los Outsiders. Vale, luego Night's End. Aquí, bueno, esto es Bruce Wayne, que ya se había recuperado de la lesión de la columna y pues bueno, tenía que volver a entrenar, ¿no? Porque ya es como que había perdido práctica y tal y necesitaba volver a entrenar para volver a tomar el manto de Batman. Entonces, pues es un poco como vuelta a los inicios, ¿no? A Bruce Wayne entrenando por diferentes lugares del mundo y mientras tanto, pues Jean Paul Valley en Gotham, ahí con ese traje tan intimidante. Tenemos por aquí más de Killer Croc, ahí lo tenemos, haciendo cosas de Killer Croc, lógicamente. Troika, aquí está otra de estas historias de Batman, donde, bueno, luego ya Batman recuperó su traje. Tenemos también aquí de Vacaciones heladas de la serie animada de Batman, aquí con Mr. Freeze. La segunda oportunidad de Azrael también. Bueno, claro, que Batman se enfrentó a Azrael, ¿no? Ahí con el traje. Y al final, pues Batman acabó recuperando el manto de Batman y se lo pasó a Nightwing por un tiempo limitado hasta que terminara de recuperarse del todo, para luego tomar ya él el traje definitivamente. Y nada, pues aquí tenemos más de Catwoman, Robin, el regreso de Alfred, el origen del miedo, Underworld, más de los Outsiders. Aquí tenemos otro de Anarquía otra vez. Y aquí pues tenemos Nightwing número 1. Aquí tenemos otro de Mr. Freeze, tenemos otra vez al Joker, el bromista engañado. Ah, vale, creo que ya sé cuál es este cómic. Sí, el de Joker, el abogado del diablo, que es básicamente un cómic independiente donde, bueno, el Joker era estafado, ¿no? Y alguien le había puesto una trampa para hacer creer que estaba envenenando a la gente poniendo pues su toxina de la risa en algunos sellos, ¿no? Y total, pues que bueno, iban a condenar al Joker a muerte y a él pues le daba exactamente igual, aunque sabía que no había sido él, no tenían pruebas para demostrarlo y bueno, pues al final le llevan al patíbulo y vamos, que lo van a llevar a la silla eléctrica y tal. Y bueno, pues no os cuento más porque me gustaría que lo buscarais y lo leyerais. El cómic se llama El Joker, el abogado del diablo, para que lo busquéis. Primera dosis de veneno, Robin nuevamente, Bane regresa, aunque por tiempo limitado, más de hermandad, ahí tenemos a Nightwing con un nuevo traje. Y esta es una portada bueno, no portada, sino una de las páginas más chulas del largo Halloween, con varios villanos que tenemos por aquí, pues a Solomon Grundy, al Joker, al Sombrerero Loco, al Pingüino, Dos Caras está por ahí al fondo, aunque no se le ve bien, Hiedra Venenosa, el Espantapájaros y Catwoman. Están los villanos que salían en ese cómic, aunque creo que salía alguno más, pero bueno. La sombra del murciélago Contagio. Estamos ya en 1996, ojito. Y nada, pues tenemos aquí más historias de Batman, Robin, Batman con Green Lantern, con Man-Bat, con Hitman. Creo que hay una película de Hitman, pero no la he visto, en fin. Más de Shadow of the Bat, ahí está. Kingdom Come, otra historia bastante icónica de los cómics, donde los superhéroes ya son viejos y bueno, pues bueno, la leí hace bastante y tampoco me gustó demasiado, matadme,
pero no me gustó demasiado. Kingdom Come me pareció un poco sin más, que todo el mundo la ponía como muy bien y a mí me pareció ni fu ni fa, sin más. Es una historia entretenida de un futuro donde los superhéroes ya no son lo que eran antes. Y pues bueno, tenemos un Batman viejo, un Superman viejo, vamos, básicamente todos los superhéroes de DC en plan viejos. Y nada, pues aquí tenemos más de Detective Comics, El pretendiente de Thalía, Canción triste de la policía, El retorno de la Liga, ahí está, Black Canary y Oráculo, ahí están, Aves de presa, no la película, sino el cómic. Y luego aquí tenemos Halloween, Batman el largo Halloween, comicazo también, que tiene 2 películas. Bueno, realmente es una película en 2 partes, ¿no? O sea, el largo Halloween parte 1 y parte 2. Y bueno, luego Batman de Ogre, aquí como la amenaza del ogro, ¿no? Como Inazuma Eleven. Catwoman año 2, la nueva ciudad de Nightwing, la ley de Gordon, más de Clayface, la muerte de los inocentes, más de la Liga de la Justicia, JLA, ahí está, Justice League of America. Y nada, ¿qué más tenemos? Vale, por aquí los alucinantes años 60, alguna, no sé, en fin. Una dama nocturna, más de Catwoman, Robin, El espectro y Batman, Batman y Wildcat, Batman y Mr. Freeze, Corazón de hielo, ahí escribieron la historia de la serie animada pero adaptada en cómic, aunque con muchos añadidos y no con el diseño de la serie animada precisamente, pero bueno. Tenemos más de Anarquía, tenemos más de Hitman por aquí con Batman, más de Nightwing, con Starman también se juntó, vamos, se juntaba con todos. Y este otro del Joker tenemos por aquí. Y tenemos también, ¿qué más? Tenemos por aquí otro de la Liga de la Justicia de América, más de Batman y Catwoman, el regreso de Creeper también, otro personaje que aparece recurrentemente en algunas historias de Batman. Y Cataclismo, un terremoto que hubo en Gotham City y se cargó media ciudad básicamente, y luego condujo al evento de Tierra de Nadie. Y nada, pues aquí tenemos también a Azrael, el regreso de Bane, el Nightwing móvil, Maldad de Año Nuevo, Bane el demonio, Prometeo desencadenado, la Liga de la Justicia joven, ahí la tenemos, ahí está Robin, Superboy, Impulso, que es el Kid Flash, ¿no? Es una especie de Kid Flash, por así decirlo. Nightwing y la Cazadora también. Aquí con Raven también, bueno, los Ravens, ¿no? Las Ravens. Green Arrow también estaba por aquí con Batman. The Nail también. Catwoman y Wildcat. Batman, un cómic de 80 páginas, por lo que veo. Recordando los 80. Ajá. Batman más allá del más allá, también tenemos aquí. 1 Million. Otro cómic bastante conocido también, con robots y toda la pesca. Elseworlds Finest, está una historia alternativa con Supergirl y Batgirl, más de la Liga de la Justicia de América, Batman 1 Million otra vez, Legends of the DC Universe, aquí con Batgirl también, Camino a la Tierra de Nadie, Wayne viaja a Washington, los villanos de Scratch, vamos, un montón de historias más de las aves de presa, aquí las tenemos, este grupito de superheroínas, el hijo del murciélago, vale, aquí este sí que es Damian Wayne, la aparición de Damian Wayne, si no me equivoco,
porque es el hijo del murciélago. Y luego Superman y Batman Generaciones, más de los Titanes. Aquí apareció el primer cómic de Batman del futuro, basado obviamente en la serie de animación Batman del futuro, que es puro cine. World's Finest también, aquí Batman y Superman. Seguimos con Tierra de Nadie, que es la que os he comentado antes, que fue después de aquel terremoto que, bueno, aislaron la ciudad y los criminales pues tomaron diferentes zonas y se rompieron los puentes de Gotham, como veis aquí, y la ciudad quedó un poco pues en tierra de nadie, ¿no? Que básicamente era un caos todo eso. Aquí viene Harley, la Odisea de Superman, el desafío de Nightwing, Aves de Presa, la guerra de Batman, Victoria Oscura, la continuación del largo Halloween, que es otro comicazo, sinceramente. Y pasamos a los 2000, pero se está quedando muy largo el vídeo, así que yo creo que lo voy a dejar por aquí. Y seguramente pues haré una tercera parte donde hablaré de los 2000 porque tampoco quiero que sea tan largo. En fin, espero que os haya gustado este vídeo, podéis dejar vuestros likes si queréis, si no queréis no, y nos veremos en el próximo. Así que hasta la siguiente. Adiós.